Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí veo que se están sumando y ya podemos arrancar. Me dieron el ok para arrancar cualquier cosa. Si hay alguien que llega más tarde, probablemente no escuche esto, pero puede acceder de manera a la grabación de esta clase. Antes que nada, muchas gracias por sumarse, por la participación. Les voy a contar un poco de qué va todo esto. Fashion Theory es una suerte de clase, un poco un rejunte de los contenidos que doy yo en una materia que se llama comunicación de moda, en la que tratamos la cuestión de la comunicación desde un costado más bien práctico, pero siempre hay una búsqueda de hacer una bajada teórica y que en todo ese recorrido tocamos distintos autores, tocamos distintas teorías, distintas perspectivas sobre la moda y que buscan tratar de explicar la moda de una manera quizá un poco más universal, entre comillas. Ya vamos a ver por qué no podemos alcanzar nunca la universalidad, pero tiene un poco esa función, ¿no? Tratar de alcanzar una definición de la moda que va más allá de quizá de lo que entendemos de manera más instintiva sobre el fenómeno. Antes de empezar con todo esto, que va a ser un montón de información, yo lo vengo preparando, lo vengo leyendo hace un montón, tengo todos los libros acá enfrente y es mucha data. Pero antes de empezar con eso, me presento. Si no me conocen, mi nombre es Paula Guardeburdín, me conocen en internet como Revista Pola, así que tal vez conozcan mi alter ego digital. Yo tengo un máster en management en lo que es industrias culturales y me especialicé en moda y en diseño. Eh, Tengo un trasfondo también de negocios, fundamentalmente mi educación, lo cual fue muy útil para tratar de encontrar perspectivas alternativas a la disciplina. Soy periodista, soy docente en la Universidad de Palermo y soy comunicadora de moda y cultura a grandes rasgos, sobre todo en Internet. Habiendo dicho todo eso, vamos a ver una pequeña agenda de lo que va el encuentro. No se asusten porque parece bastante tenebrosa, pero en realidad lo vamos a tratar de llevar de la mejor manera posible. Primero voy a hacer un par de consideraciones preliminares, son unas cuestiones que me parece que está bueno aclarar siempre para establecer un marco teórico sobre el que vamos a trabajar. Y sobre todo porque obviamente, ya lo vamos a ver, hay límites, limitaciones a lo que estamos por proponer en base a una cuestión geográfica, ideológica y demás aspectos. Primero vamos a empezar con la pregunta fundamental de por qué es la moda, y vamos a tratar de a lo largo de toda la clase responder eso desde distintas perspectivas. Vamos a tocar un poco lo que plantea Lipovetsky, va a haber un ida y vuelta igual entre distintos autores, pero vamos a tocar el tema de la moda y la modernidad, de acuerdo a Lipovetsky, a Marx y a Barthes. La teoría del goteo de Simmel, que es una teoría muy famosa, probablemente la hayan oído nombrar de otras maneras, ahora la vamos a ver un poquito más en profundidad. El lenguaje de la moda, según Barthes, que es algo un poquito complejo, medio alejado de todo lo otro, que es mucho más sociológico, pero que es súper interesante. Y luego vamos a tratar cuestiones del cuerpo, la moda y el poder, según Foucault, y la fetichización de la mercancía, según Marx, que suena súper complejo, pero es bastante intuitivo en realidad. Con las cosas teóricas a veces pasa eso, van a ver que en realidad es un recorrido bastante ameno. Ahora bien, arrancamos sí con el contenido propiamente dicho, y con eso tenemos que tener siempre en cuenta estas consideraciones preliminares que básicamente traté de reducirlas a esta frase que está acá, que es que se trata de manera indefectible de una selección arbitraria de autores. Son autores europeos fundamentalmente, franceses y alemanes, no están ordenados de manera cronológica en esta exposición, y me parece importante proponerlo y comentarlo por el hecho de que no estamos, ni uno, elaborando una teoría propia, ni dos, estamos trabajando con autores que sean cercanos quizá a la contingencia latinoamericana, sino que estamos tratando de buscar a estos autores fundamentales de diversas teorías sociológicas, filosóficas, semióticas, y de los cuales después se puede desarrollar un camino personal en cuanto a una elaboración mucho más regional de la teoría. Habiendo dicho eso, ahora sí, vamos.
¿Qué es la moda? Es la pregunta que me gustó traer a colación para iniciar todo este desarrollo, porque cuando uno se pregunta qué es la moda, suele ocurrir que hay una asociación muy directa con la cuestión indumentaria, la moda como este fenómeno vinculado a la indumentaria, la moda muchas veces asociada a distintos términos, como puede ser la frivolidad, como puede ser esta suerte de como victimización que ocurre en relación a la moda, y cuando tratamos de definirla desde lo teórico, muchas veces nos quedamos en una suerte de descripción de un fenómeno, de una fenomenología, por decirlo de algún modo un poco más académico, y no llegamos quizá a una, como un planteo más abstracto, una relación mucho más interesante, más profunda con los fenómenos que la rodean, y parece que la circunscribimos únicamente a los cambios que hay en la indumentaria. Entonces, esta pregunta hay que tenerla siempre en el fondo de la cabeza para el desarrollo que se viene, porque la realidad es que la búsqueda es buscar contestar desde distintas perspectivas, que son estos autores, qué es la moda. Para empezar a responder esta pregunta, lo primero que quiero traer a colación es un autor que empleo muchísimo en todos mis cursos, es quizá el manual fundamental de los cursos que doy, sobre todo por lo contemporáneo. Gilles Lipovetsky es un sociólogo francés, sigue vivo, sigue trabajando, da entrevistas, da seminarios, conferencias en la actualidad. Y en 1987, que si bien es hace mucho tiempo en cuanto a lo que es el trabajo fundacional y académico de la moda, no es tanto porque las teorías previas son anteriores, este propone a la moda como un fenómeno, en una respuesta a qué es la moda, un fenómeno que, uno, rige los métodos de producción y de consumo, y dos, un fenómeno que es inherentemente moderno. Ahí entramos en dos interrogantes. Por un lado, ¿qué vendría a ser un fenómeno que rige los métodos de producción y consumo en el sentido de qué incluye, qué involucra? Porque no estamos hablando de algo que rige la indumentaria, sino que rige la producción y el consumo. Y por el otro lado, algo que es inherente moderno, y cabe preguntarse qué vendría a ser lo moderno. Es una palabra que está en boca de todos todo el tiempo, que usamos con frecuencia, que usamos de manera extremadamente coloquial, pero hay formas de entender lo moderno y que quiero que vayan más allá también de una cuestión estrictamente temporal, ¿no? Porque seguramente lo hayan visto en el colegio, en la primaria, cómo se define la edad moderna, la modernidad, la edad contemporánea, como toda esta división temporal. Pero está bueno pensarlo más bien desde una perspectiva de los atributos de un momento, de una sociedad y de un lugar en específico. Entonces, cuando pensamos en este fenómeno que involucra la producción y el consumo, por un lado, Lipovetsky lo que plantea es que la moda no es algo que se limita al terreno del vestir, es decir, que la moda como fenómeno, como dinámica, como metodología incluso, no tiene únicamente que ver con la ropa, sino que, y acá cito un fragmento de este libro, el mobiliario y los objetos decorativos, el lenguaje y las formas, los gustos y las ideas, los artistas y las obras culturales han sido ganados por el proceso de la moda. Es decir, que básicamente yo uso un ejemplo muy pavote, por decirlo así, para ejemplificar esto, que es de repente que se puso de moda el pádel, y era un deporte que no se veía desde los 90 y de repente todo el mundo está jugando al pádel. Bueno, eso también implica que todos los tipos de consumos, los pensamientos, los comportamientos pueden estar sujetos a la dinámica de la moda. No es únicamente hablar de indumentaria. Por otra parte, habla de un ritmo, de un tiempo, y tiene que ver con ambos aspectos. Es un poco un intermedio entre esta cuestión de los métodos de producción y de consumo y también de los métodos de producción y de consumo y también de la modernidad como una nueva concepción del tiempo, que es que lo que dice Lipovetsky, y que también está de acuerdo con Barthes y que también está de acuerdo con Marx, pero a Marx no lo he citado porque es una fraseología medio rebuscada, pero lo que dice Lipovetsky es que la moda se caracteriza, la característica fundamental de la moda es el cambio constante y regular. A eso se refiere con lo efímero, y por eso este libro tan fundacional se llama El Imperio de lo Efímero. Y acá vamos a entrar quizá en otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la modernidad.
dice que la inestabilidad de la moda no significa que la apariencia ya no está sujeta a la legislación intangible de los antepasados, que procede de la decisión y del puro deseo humano. Es decir, si lo vamos a llevar a un concreto, lo que está diciendo acá es que, uno, la moda se caracteriza por este cambio constante, por lo efímero, el cambio regular, pero esta inestabilidad significa que hay un cambio en relación a cómo el hombre se para frente a su autodeterminación, ante su historia, porque ya no tiene que ver con seguir una apariencia que viene de la tradición, sino empezar a definir la apariencia a partir del deseo y de la decisión propia. Después Barthes dice, condensando todo esto, que la moda no solo está conectada con una forma de ropas, sino que es prácticamente una cuestión de ritmo. O sea, la definición de la moda existe en realidad en la forma en la que esta ropa, él hace un estudio vinculado a la ropa, eso lo tengo que aclarar. Barthes estudia únicamente la dinámica de la indumentaria, no se pone a estudiar las dinámicas de otros ámbitos de consumo, pero sí reconoce que la moda no es únicamente algo que se vincula a la indumentaria. Pero bueno, Barthes dice que la forma que se caracteriza la moda no es solamente a través de hablar de ropa y del cambio en la ropa, sino hablar de un ritmo constante de cambio, de movimiento. Entonces tenemos por un lado esta cuestión de la temporalidad, tenemos por un lado esta suerte de definición de una forma de consumo, una forma de producción que tiene que ver con la moda, y también empezamos a mechar esta cuestión de la modernidad, porque cuando hablamos de lo moderno, tenemos en cuenta distintos factores que vamos a elaborar ahora en segundos, y que entre ellos podemos contar esta cuestión de la ruptura que tiene el individuo como individuo, que la noción del individuo es de por sí un fenómeno extremadamente moderno, y de la ruptura que tiene este individuo tanto con su pasado como con el comportamiento más gregario de la comunidad. Entonces, y acá sí tenemos en cuenta una cuestión mucho más vinculada a este segundo punto, Lipovetsky dice que la moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones, y dice que se la afirma como un proceso excepcional, inseparable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno occidental. Acá tenemos una foto de Lipovetsky para que le pongan cara. En esta foto fue hace bastante tiempo, ahora es distinto, pero bueno, esa es la persona. Sigue vivo, filósofo y sociólogo francés. Pero bueno, lo que dice Lipovetsky es que la moda no se produce en todas las épocas ni en todas las civilizaciones. Entonces acá tenemos un fenómeno que tiene un determinado momento en la historia y una determinada geografía. Es decir, que la moda existe como un fenómeno dentro de determinadas sociedades en un determinado momento de la historia, y para no caer en esta cuestión de empezar a definir, por ejemplo, si decimos empieza con las monarquías europeas del siglo XV y luego, después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, empieza a cobrar potencia, podríamos hacer toda esa división, pero me parece que lo más interesante es tratar de pensar en, bueno, rasgos que aparecen en estas sociedades, que son necesariamente occidentales, y empiezan a mostrar rasgos del tipo individualismo, de la autodeterminación, aparece el capitalismo, como todos estos aspectos que uno ve cuando estudia el surgimiento de las ciudades modernas, que también tiene que ver con lo urbano versus lo rural. Todo esto está vinculado también a la aparición del fenómeno moda. Lipovetsky también trata, ahora lo vamos a profundizar, pero Lipovetsky también trata la cuestión de cómo suceden estas dinámicas de manera mucho más puntual y mucho más profunda. Pero bueno, retomando, Barthes, ya lo mencionamos, pasamos por Lipovetsky, ahora pasamos por Barthes. Barthes, crítico, teórico literario, semiólogo y filósofo estructuralista francés. Es muy importante también lo de estructuralista, porque van a ver que a lo largo de todos estos teóricos tiene mucha presencia como la escuela del estructuralismo y del postestructuralismo. Entonces va a haber como mucha similitud ideológica de pensamiento entre distintos pensadores. Obviamente tienen periodos, hay periodos que ha sido más estructuralista, otros no, pero a grandes rasgos cae dentro de esa categoría. Pero bueno, Barthes también piensa lo mismo que Lipovetsky y dice que la disciplina moda en este caso, se ocupa de las sociedades modernas, técnicas e industriales. Ahí profundiza aún más en esto. Entonces vendría a ser que la sociedad moderna es una sociedad técnica, una sociedad industrial, y que históricamente es propio de estas sociedades. Es decir, uno no puede hablar del fenómeno moda
en términos de otras geografías, en otras líneas temporales. El fenómeno moda existe pura y exclusivamente en una determinada geografía, en un determinado momento de la historia, y si bien obviamente es difícil delimitarlo, y ya las corrientes del historicismo no lo plantean de esa manera, no podemos pensar en moda, por ejemplo, en otros pueblos y sociedades. Él hace la mención, y ha recibido muchas críticas también por una perspectiva muy orientalista, pero hace la mención de la antigua China, que era una sociedad sin moda, y que esa ausencia de moda se correspondía, y acá tenemos otro rasgo de lo moderno o lo antimoderno, que se correspondía con el carácter totalmente estancado de la sociedad. Y este es como el punto clave. Acá sucede el punto de inflexión en cuanto a lo que es la teoría de la moda, porque a partir de este aspecto de la movilidad social y las dinámicas sociales del mundo moderno que generan cambios, ya sea porque aparecen nuevos estratos sociales, porque hay movilidad social a partir de distintas posibilidades económicas, a partir de eso, ese vendría a ser el germen de la aparición de la moda. Y ahora vamos a ir a seguir señalando cuál es este origen, cuál es esta fuente y qué otros autores plantearon ideas relacionadas. Ahora, esto parece un tema enganchado de la nada, pero les prometo que tiene que ver, sobre todo porque en el Manifiesto Comunista se plantearon muchas cosas. Ahí es un libro como muy abundante, y toda la obra de Marx es muy abundante en distintos planteos, sobre todo en economía, pero en el Manifiesto Comunista de 1848, como verán, es mucho tiempo anterior a lo que escribe Lipovetsky, que escribe en el 87, Marx y Engels describen esta sociedad urbana moderna, que es esta sociedad en la que ocurre el fenómeno moda, aparece el fenómeno moda, y dicen, es una frase muy simbólica, muy famosa, que en estas sociedades modernas y urbanas, todo lo sólido se funde en el aire. ¿Qué quiere decir? Tiene muchísimas acepciones, muchísimas interpretaciones, pero la interpretación fundamental tiene que ver con que de repente hay un cambio en la situación de las clases sociales. Los que antes estaban circunscritos a un determinado rol social pueden acceder a otra posición, y a través de esa movilidad todo lo que era cierto, todo lo que era verdadero, todo lo que estaba establecido en cuanto al entendimiento de la sociedad y el mundo desaparece, se desvanece, se cae la estructura social, económica, habitacional de la gente, y todo esto se desvanece en el aire y aparecen estas nuevas sociedades, que de ahí viene el concepto de que sean sociedades modernas. Ahora bien, como sabemos, Marx también tiene un planteo económico muy potente, muy discutido, muy debatido y muy presente en los debates sobre economía. Y lo que Marx dice, planteado desde el marxismo obviamente, pero que puede extrapolarse a distintas corrientes de pensamiento, y de hecho se hace, es que con la explotación del trabajo, la clase burguesa, que es esta nueva clase que aparece y que empieza a tener los medios de producción y genera esta explotación de la clase trabajadora, y ahí nace toda la teoría marxista, esta clase burguesa que de repente adquiere poder a partir de la explotación del trabajo, y que se vuelven grandes capitalistas y adquieren un gran poder a partir del poder económico, empiezan a competir con la clase noble aristocrática, que era esta clase inmóvil, antigua, tradicional. En lo económico, obviamente, la clase aristocrática mantenía una especie de posición elevada solo por una cuestión de tradición y comportamiento. Pierde su poder político, y también plantean, a partir de Marx obviamente no habla de esto, quiero aclararlo, sino que a partir de esta teoría es que se empiezan a elaborar otras teorías sobre la moda, es que en esta situación en la que la clase burguesa y la clase noble aristocrática están compitiendo socialmente, la moda aparece como este modo de expresar una identidad social. Empieza entonces a aparecer la moda como un fenómeno de clases en el que hay un conflicto permanente entre una clase que perdió su poder político y su poder económico, pero mantiene un poder simbólico, y una clase que tiene poder económico y político, pero no tiene poder simbólico. Entonces esto es básicamente como una bajada de la teoría de Marx que se hace constantemente en distintos estudios en relación a la moda. Ahora bien,
Detrás, y ahora vamos a entrar en este concepto que les dije que íbamos a ver hacia el final, pero que me dio ganas de decirlo antes y después elaborar un poco más. Detrás de todos estos significados de la moda que plantea Marx y como dentro de la teoría marxista, hay un concepto que es muy interesante y que después se retoma desde el psicoanálisis, o sea, si ven, hay un estudioso de la moda, no lo tengo acá porque no entraba en toda la clase, pero sí es un estudioso muy famoso, que se llama Flügel, que es un psicólogo que trabaja la psicología de la moda, tiene un libro muy famoso que se llama La psicología de la moda, y que toma también la cuestión del fetichismo vista desde el psicoanálisis en relación a la moda, y el fetichismo también es una dinámica que se suele tocar en cuanto al marxismo, que tiene que ver con el fetichismo de la mercancía. Básicamente lo que refiere el fetichismo de la mercancía es una suerte de creencia que ocurre en depositar el poder en los objetos en sí mismos, que se venera al objeto en sí mismo, se venera la mercancía, y dentro de este esquema, más adelante, hay un sociólogo que plantea la noción del consumo conspicuo, que probablemente lo hayan visto porque circula mucho en redes sociales, y es esta cuestión de consumir bienes de moda, consumir mercancía de moda para obtener un prestigio. Entonces, lo que dice básicamente la teoría de Marx aplicada a la moda es que en esta cuestión de generar un enfrentamiento entre la clase burguesa y la clase noble aristocrática, se produce una fetichización de la mercancía, una fetichización de la indumentaria, a través de la cual se deposita poder simbólico, poder económico y una suerte de entendimiento, una lectura de poder a partir de objetos en sí mismos, al punto que estos objetos se vuelven prácticamente ídolos, íconos. Y por eso surge esta noción del consumo conspicuo, que es esta búsqueda de alcanzar este poder simbólico a partir del consumo de estos objetos que son vistos como algo valioso en sí mismo. Ahora bien, después cuando veamos a Barthes vamos a ver como la mirada totalmente opuesta de esto, porque Barthes en su teoría plantea y dice, en realidad no tiene valor en sí mismo para nada el objeto, sino el sentido que se le da. Hay como una suerte de traslación en realidad de la relevancia ahí, que es muy interesante, la vamos a ver en breve. Pero bueno, metemos acá este bocadito del fetichismo de la mercancía, porque además tiene todo un trasfondo que se puede trasladar a lo psicológico, que si bien cae por fuera del ámbito de lo sociológico, de un estudio más formal, por decirlo de algún modo, siempre es interesante tenerlo en cuenta y poder explorarlo. Después, si quieren, les anoto el libro porque es muy interesante. Bueno, entonces, acá, como les mencioné, vamos a tocar un poco tema Bartés. Y en relación a esta cuestión de la lucha entre la clase, la aristocracia y esta clase burguesa, lo que dicen tanto Bartés como Lipovetsky en el The Language of Fashion, un libro, y también El Imperio de lo Efímero, es que durante siglos, esto lo dice Bartés, hubo tantas prendas de vestir como clases sociales. Por lo tanto, cambiar de ropa era cambiar tanto de ser como de clase social, ya que formaban parte de lo mismo. Dice Lipovetsky a su vez, el vestido respetó globalmente la jerarquía de las condiciones. Cada condición llevaba el traje que le era propio. La fuerza, la tradición impedía la confusión de las calidades y la usurpación de los privilegios indumentarios. Me detengo en estas últimas dos palabras, privilegios indumentarios, porque acá, si bien, como les mencioné, estamos tratando fundamentalmente autores europeos, autores franceses y alemanes, sí es interesante que cuando hablamos de privilegios indumentarios, y pensamos tal vez en la época colonial, en Argentina, en el Río de la Plata, en realidad, sí había, por ejemplo, unas leyes suntuarias de lo que era la indumentaria, en el sentido de que, como era una sociedad de castas, no cualquiera podía usar determinados textiles, determinadas morfologías, determinadas tipologías. Había una reglamentación muy estricta de la situación social, y esa reglamentación estricta de lo social también tenía agregado una reglamentación muy estricta, un código vestimentario muy estricto a partir de la ubicación que uno tenía en un estrato social. Entonces, esto aplica directamente a nuestra sociedad, que también es una suerte de traspolar una dinámica de castas que estaba presente en Europa a el virreinato del Río de la Plata, y que también, digo, bueno, acá empezamos a tener un entrecruce real y muy, muy tangible con lo que fue nuestra historia. Pero, o sea, para atarlo con el contenido que vimos previamente,
seguimos como masticando esta cuestión de cómo en el pasado había una determinada vestimenta asociada a la clase, a la posición social, y que con el tiempo, cuando empieza esta modernidad, las personas empiezan a poder vestirse con otros indumentos, con otras prendas, con otros textiles, pero empieza esta lucha que se desprende de Marx de, bueno, empezar a consumir, empezar a mostrar para simbolizar esta posición social de otra manera. Entonces, seguimos con estos dos autores y van a ver que hay una foto de Oscar Wilde porque hay un estudio muy interesante que hace Barthes relacionado a la figura de Oscar Wilde. Y siguen elaborando sobre esta cuestión. Barthes dice que las sociedades tenían una indumentaria totalmente codificada en el sentido de cada indumento en las sociedades antiguas tenía un mensaje, representaba una suerte de código de lenguaje para que el otro pueda entender a qué clase social pertenecía uno, de dónde provenía, en qué estado marital se encontraba. Y como parte del proceso de democratización, entonces vamos a hablar, si hablamos en una cuestión de línea temporal, luego de la Revolución Francesa, los numerosos tipos de indumentaria masculina, se centra en indumentaria masculina, pero luego menciona que esto después se aplica a lo femenino, dejando un único tipo de ropa. Ahí es cuando surge esta noción del burgués que se viste con el traje negro, un traje sobrio, hay una cosa del puritanismo que tiene que ver también con muchos elementos religiosos, y la aparición de este traje, esta suerte de uniforme que simbolizaba sobriedad y que simbolizaba una suerte de vínculo con el dinero y una suerte de igualdad ante los demás, trae aparejada una nueva forma de distinción que Lipovetsky llama como una suerte de la modificación rápida del accesorio, el ornamento, que Barthes llama el detalle, y que la asocia directamente con la figura del dandy. Seguramente ya han escuchado alguna vez lo que es un dandy, que eran estos personajes aristocráticos en cuanto a su postura, un postureo muy aristocrático, que tienen que ver en realidad con este momento de democratización, que no tenían en realidad esta situación de estrato social tan delimitado, pero que se caracterizaban por una atención muy profunda hacia el mundo de lo estético, hacia el arreglo personal, y en todo ese proceso había como pequeños gestos, pequeños elementos, pequeños modos de usar la indumentaria, pequeños accesorios, adornos, detalles, a través de los cuales ellos modificaban este traje tradicional que se había instalado como la vestimenta del hombre y que señalizaban de esa manera un concepto muy esquivo que hoy en día se usa mucho en inglés, quizá no tanto en castellano, que es la cuestión de la distinción. El dandy era distinguido y la distinción venía de una suerte de, además de la diferencia marginal que proveía el detalle, sino que también tenía una acepción muy cercana a lo que es la cuestión de la elegancia, una cuestión del saber, qué es lo que está de moda, qué es lo interesante, qué es lo nuevo, y que tenía que ver con un aspecto social, económico, muy profundo, y él hace un análisis muy profundo de la figura del dandy, la revisa mucho, obviamente menciona a Oscar Wilde, por eso puse a Oscar Wilde, que es como el dandy más famoso de todos, y es interesante cómo ahí empieza a proponer, quizá no en el mismo lenguaje que Lipovetsky, que obviamente retoma cosas de Barthes, esta cuestión de las pequeñas modificaciones marginales que hacen al flujo de la moda. Porque después él también lo plantea desde un lugar más sociológico, hay estudios de esto, no sé si lo incluí en la presentación, la verdad tiene muchas diapositivas, así que por ahí se me pasó a incluirlo, pero sí menciona que cuando se hace un estudio en una línea temporal mucho más amplia y se hace un estudio sociológico real, estadístico, de la moda, en realidad la forma es bastante estática y lo que cambian son los accesorios y los ornamentos, los pequeños detalles. Entonces es como que aún así, hablando del caso particular del dandismo y tratando de mencionar este aspecto del detalle y del cambio marginal, están haciendo en realidad un análisis que después tiene un correlato estadístico extremadamente tangible. Entonces es interesante cómo lograron condensarlo ambos, luego de pensar en que estadísticamente esto tiene sentido y está estudiado. Pero bueno, tenemos esa cuestión de las sociedades antiguas con una vestimenta estructurada, codificada, sociedades modernas, democráticas, que a la vez también encuentran una suerte de uniforme y empiezan a diferenciarse, porque siempre está presente ese deseo de diferenciación a partir de estos detalles. Ahora bien, Lipovetsky también
hace como una suerte de síntesis en esta frase que a mí me parece muy llamativa en el libro, que dice Max Weber, ya lo había subrayado. Max Weber es un teórico súper famoso y que habló de muchas cuestiones y habla sobre todo como de aspectos vinculados a estos cambios en las sociedades. Y dice, el lujo en la clase feudal dirigente no era superfluo, sino un medio de autoafirmación. O sea, lo que está diciendo ahí es que en el pasado, antes de que ocurran estos procesos democráticos y que empiece a cambiar esta nueva forma de diferenciarse, en el pasado, para una clase dirigente feudal, una aristocracia, una monarquía, el lujo y la exhibición del lujo y la suntuosidad en los consumos y en las demostraciones tenía que ver con una forma de demostrar un poder real, tangible, económico, material, que se desparramaba también sobre otros ámbitos de poder, tenía un correlato directo con el ámbito político. Entonces, es interesante cómo lo condensa porque en definitiva muestra, bueno, el pasado era así y habla también Lipovetsky, esto lo pongo a Simmel en realidad porque mucho tiene que ver con esta teoría en términos más concretos. Lipovetsky se pelea con él, otros están de acuerdo pero de maneras marginales, y era lo que se había dicho en un principio. La teoría del goteo o la Trickle-Down Theory de Simmel, que es un filósofo y un sociólogo alemán, sostiene básicamente, por ahí hay formas más largas de plantearlo, pero que la moda se propaga de clases altas a clases bajas a través de la mímesis. Él ya empieza a plantear esto dentro de un marco social en el que no existe la cuestión de la aristocracia, no existe una estructura aristocrática antigua como este sistema de castas antiguo, pero sí puede observar que todavía permanece una distribución similar y que tiene que ver con una búsqueda fundamentalmente desde la burguesía, lo que eran las tradicionales clases aristocráticas, y de una incipiente clase media, digamos, que empieza a querer acercarse a esta burguesía. O quizá la pequeña burguesía que está por debajo de los grandes burgueses. En fin, como una suerte de carrera en la que uno atrás del otro, como en una pirámide, se están siguiendo, y a través de un goteo, es decir, de una selección y una elección que hacen las clases más elevadas, porque tienen más acceso a los recursos, a la información, pueden comprarse cosas distintas constantemente, empiezan a generar esta dinámica de imitación, de mímesis, de arriba hacia abajo, de cada uno tratar de imitar a la clase que le está inmediatamente arriba, y a partir de eso nace la noción de moda. Esto como que es un poco lo que sería una continuación de esta dinámica, pero aplicada a la modernidad de acuerdo con Simmel. Esto para muchos teóricos es válido, tiene sentido, y para Lipovetsky también. Lipovetsky dice, bueno, es verdad que la moda se diferencia en función de clases y estados, pero considera que entender la moda solo a través de estos términos de la diferenciación de clases y tratar de imitar a una clase más elevada, a una clase superior, por decirlo en términos que por ahí son bastante violentos, es dejar escapar una dimensión esencial del fenómeno. Y acá entra quizá como una aclaración, que es decir, bueno, para Lipovetsky, que escribe esto en 1987, es un escritor fundamentalmente, un pensador fundamentalmente de la posmodernidad. Para Lipovetsky, lo que es fundamental de la moda como dinámica, y que para él la moda, como ya mencionamos, obviamente tiene que ver con una sociedad moderna, con una geografía determinada, tiene que ver con un ámbito de consumo más amplio, un ámbito de producción más amplio, no únicamente con indumentaria. Em, lo que él entiende por la moda no es solamente un fenómeno en el que se genera una diferenciación entre las personas a partir de las cuestiones de clase, sino que al estar en una sociedad que son individuos que se reconocen como iguales, en una sociedad democrática, una sociedad individualista, es decir, entra a jugar el individuo que a la vez es igual al otro individuo, esta ley de imitación vertical se sustituye por una imitación que es horizontal, es decir, de individuos iguales a individuos iguales, y dice, diciendo una frase que es muy potente y que después la reinterpreta a través de su propio léxico y una palabra que él usa mucho, que es que dice que el individualismo democrático es la tumba del reino del pasado. Es decir, básicamente
y esto sí está en concordancia con muchas de las nociones de modernidad, lo que Lipovetsky dice es que en el momento en el que se quiebra el tiempo y aparecen las sociedades modernas y aparece el individuo como este símbolo tan importante, tan potente, que bueno, empieza a surgir en el Renacimiento y a partir de ahí como que empieza a cobrar cada vez más relevancia, en el momento en el que aparece este individuo, esta persona, que empieza a ser el centro de todo, y aparecen las democracias en las que se establece un sistema de igualdad entre todos, todas las dinámicas del pasado de comportamiento desaparecen. Ahora bien, Lipovetsky es extremadamente optimista, es un autor súper optimista, es dentro de todo como si hubiera que condensar un poco su pensamiento, él establece a la moda como esta dinámica suprema que refleja íntegramente lo que es la decisión individual y de un individuo libre, de un individuo en un sistema democrático. Si vamos a pensar quizá en otros autores, no sé, un Barthes se ubica quizá en un lado un poco más pesimista porque sí lo ve como una cuestión de un sistema más establecido y que determina comportamientos y reglas, pero para Lipovetsky no, la moda, si bien tiene estos elementos de imitación y diferenciación social, fundamentalmente es esto, es un individualismo que en este momento cobra el nombre de individualismo estético, que permite a las personas una autonomía individual en materia de apariencia e instituye una relación inédita entre el átomo individual y la regla social. Entonces, por un lado tenemos esta cuestión de la autonomía individual, que es el hecho de decir, bueno, a partir de la moda aparece el individualismo estético y viceversa, y esto le permite a las personas reflejar a través de las elecciones individuales una sensibilidad estética, y esa sensibilidad estética les permite determinarse libremente, les permite estar en el mundo de una manera individual, pensada, personal, y a la vez menciona esto que es súper interesante porque acá trae a colación una de las tensiones más fundamentales, más importantes de lo que es la moda, que es esto de la relación inédita entre el átomo individual y la regla social. La regla social, vamos a volver muy pronto a esta cuestión porque es súper relevante, sobre todo en Barthes, como les dije antes, pero lo que quiero decir con esta cuestión del átomo individual y la regla social es que de repente empieza a generarse una tensión entre lo que es la autodeterminación y la elección de una estética personal y la representación y la reflexión de cada uno a partir de estas elecciones, pero a la vez sigue permaneciendo vigente esta cuestión de pertenecer y ser parte de un determinado grupo o tratar de distinguirse de otro grupo, pero siempre en relación al propio grupo, no sé si se entiende ahí, es medio entreverado. Entonces dice, bueno, aparece esta tensión, porque por un lado tenés este individualismo que te permite ser completamente distinto, ser completamente vos, y por otra parte tenemos esta regla social de pertenencia que tiene que ver con la moda y que tiene que ver con esta cuestión de seguir el comportamiento de los otros, de los grupos de referencia en cuanto a las elecciones estéticas. Ahí plantea como, bueno, surge esta tensión porque ahora uno quiere pertenecer, pero no quiere pertenecer tanto, quiere pertenecer a su manera, lo vamos a poner en un lenguaje mucho más coloquial. Entonces, habla también de esta autonomía individual, o sea, retomándola un poco, es interesante también porque después hay muchos teóricos que empiezan a plantear en relación a esto y decir, bueno, ¿de qué autonomía individual podemos hablar si en definitiva y también en relación a su propia obra, porque escribe un libro también que se llama La estetización del mundo, que en la estetización del mundo Lipovetsky plantea que el mundo en su afán de estetizarse también tiende a uniformarse y en esa uniformación hay cada vez menos opciones para poder elegir esta suerte de expresión individual y por lo tanto esa autonomía es claramente relativa y diría que claramente ¿cómo decirlo? Es una autonomía muy ilusoria porque la realidad es que el consumo va yendo cada vez más hacia lo estandarizado. Y bueno, y si ahí tenemos que retomar a Barthes, también Barthes habla mucho de cómo en situaciones y sociedades en las que las estéticas y las producciones están todas tan industrializadas y estandarizadas, la regla social es cada vez más fuerte. Entonces, el mismo mecanismo de producción del tiempo moderno es el que provoca que se instaure una regla social cada vez más inflexible. Nada, en fin, son esas cosas que después uno ve y piensa teóricamente y dice, bueno,
En realidad, todo tiene un poco que ver con todo. Creo que esto es lo más divertido para mí. Em, entonces, como para cerrar un poco lo que piensa Lipovetsky en relación a esto, que es esta cuestión de, bueno, el individualismo estético y esta moda como esta herramienta para la expresión individual. Básicamente él dice que ya la moda y la elección y esta elección individual estética no expresa tanto un lugar en la jerarquía social como un deseo de personalidad, una orientación cultural, un estilo de vida, y aparece la cuestión del estilo de vida que hoy en día está en todas partes, y una disposición estética. Pero vamos a mover un poco el tablero porque terminamos con Lipovetsky, que es extremadamente optimista y que te habla de esta cuestión de lo democrático, de la elección individual y de que cada uno puede definir a partir de sus elecciones quién es, cómo vive y como todos estos aspectos tan contemporáneos. Y vamos con Bartés, que Bartés dice una frase que para mí es fundamental en lo que piensa él. Él sí, junto con Lipovetsky, hace un estudio concreto de lo que es la moda, y dice, la moda no es más que lo que uno dice que es. Ahora bien, acá tengo que hacer una aclaración preliminar fundamental. Bartés, como les mencioné antes, es, entre muchas cosas, semiólogo, se dedicaba a la semiología, y para explicarlo un poco, la semiología es un estudio que se dedica fundamentalmente a los signos, y los signos, de acuerdo con una teoría fundamental de la que desprende el estudio de la semiología, los signos son estas unidades que cobran forma a través de palabras, imágenes, que se llaman significantes, y que tienen un significado. Perdón, tengo una perra que está rascando la puerta, por eso estoy mirando para allá. Y que tienen un significado que se desprende de una convención o un entendimiento cultural de lo que eso significa. Entonces el signo, pongamos un indumento, tiene un significante a través de la existencia material, pero a la vez tiene un significado a través del componente cultural o convencional que se le da dentro de una sociedad determinada, dentro de una cultura determinada. No sé si se entiende, espero que sí, si no lo pueden encontrar en muchos lugares, porque si buscan semiología, signo, les va a explicar súper bien en cualquier lugar. Traté de reducirlo muy brevemente, pero bueno, lo que hace Bartés para empezar este estudio de la moda es que él agarra distintas publicaciones de moda de un periodo específico de tiempo. Publicaciones de moda me refiero a revistas francesas dentro de un año específico, y empieza a analizar no las imágenes, sino el texto escrito que hay analizando estas imágenes de moda, las tendencias, como distintos textos que hablan de moda. Esa es la metodología que él elige, así que vamos a estar hablando de una persona que se dedica a estudiar la palabra en relación a la moda, y en su estudio particular está haciendo un estudio semiológico en el que trata de entender signos, y esos signos, que serían palabras en este caso, a partir de sus significados. Lo que él plantea fundamentalmente, y ahora sí dejo de hacer todo este menjunje de información sobre semiología, lo que él plantea básicamente es un correlato, un paralelismo entre la moda y el estudio del lenguaje. Lo retoma también de como otros autores, empieza a hacer como un juego con eso y con distintos autores, pero lo que él dice es que la moda y el lenguaje tienen dos componentes fundamentales. En el lenguaje tenés la lengua y el aula. La lengua vendría a ser el sistema de este lenguaje, como lo establecido, aquello que es como más institucional. Y por el otro lado tenés el aula, que es el uso individual de este sistema, es el uso individual de la lengua. Entonces lo que Bartés dice es que en la moda uno puede pensar en la moda como el vestido, que vendría a ser, bueno, no aparece el texto que iba a poner acá, pero acá está el otro. Por el vestido, en este caso, si hacemos el paralelismo con lo que es el lenguaje, el vestido, la lengua,
el vestido, el habla, se entiende como el modo personal que el portador adopta el vestido que le propone su grupo social. Entonces tenemos por un lado una forma personal de adoptar un vestido que es típico de un grupo social y que es la norma en un grupo social. De hecho, dice, el vestido no es más que el significante, es decir, esta prenda no es más que lo material de un significado, es decir, no es más que un símbolo que representa un tipo de significado que es una convención cultural, social, sobre una determinada forma de ver el mundo. Entonces, básicamente, lo que quiere decir Bartés, esta es la parte más complicada de todo esto porque tiene como mucho componente teórico, lo quiero simplificar lo más posible. Lo que está diciendo Bartés es que hay dos formas de concebir la moda. Tenés la moda desde un lugar que es el uso individual, otra que es vista desde un lado más institucionalizado. A él le interesa este lado institucionalizado y por eso elige trabajar sobre revistas de moda y sobre los textos que están presentes en las revistas de moda. Y lo que Bartés dice es que el vestido como algo individual, como el uso individual, solamente es una forma de simbolizar, en cuanto a su perspectiva académica y su perspectiva de investigación, solo le interesa ver lo que hace la gente en el plano individual en la medida en la que puede identificar en qué punto estas personas están integradas en la sociedad en la que viven. Es decir, que para él su ámbito de estudio es únicamente la institucionalización del sistema moda. No le interesa lo que pasa en el plano de lo individual, en el plano de la elección del gesto personal, del ornamento, no le interesa. Porque eso para él lo único que le permite medir es cuán integrada esta persona a la regla imperante del sistema moda. Listo, creo que logramos llegar a un puerto seguro en este sentido. Entonces, o sea, todo esto va a decir, el ámbito de estudio de él no es la moda en la calle, sino es cómo el sistema moda, entendido como una estructura institucionalizada que desprende en su momento de las revistas de moda, y también acá podemos entrar a plantear, bueno, en este mundo en el que hay redes sociales y la comunicación de moda se vio tan trastocada, esta teoría de repente empieza a flaquear mucho porque el sistema como de validación de la moda ha perdido mucho peso. Entonces, si bien las revistas siguen existiendo y siguen siendo súper relevantes, hoy en día, ¿hasta qué punto sabemos quién define la regla de lo que es lo aceptado y la regla social en cuanto a la vestimenta? O sea, ¿quién define el código vestimentario? Entonces, lo que dice Bartés, que para mí es como la parte más importante, es que cuando uno piensa en el vestido en este término como abstracto y que responde a este sistema moda, que hace una bajada teórica, como casi abstracta, de lo que es la moda, de lo que es la regla de la moda, para él el vestido es un modelo social, o sea, es básicamente como una imagen estandarizada de cómo se espera que se comporten las personas y entiende que solo pensado desde ese lugar de lo institucional y desde el sistema y desde este sistema casi cerrado que proponen estas instituciones tan grandes de la moda, piensa que solo a ese nivel tiene sentido hablar y estudiar la moda. Entonces, o sea, si tuviéramos que quizá pensarlo en cuanto a la institucionalización hoy, para él solo tendría sentido tal vez estudiar revistas y estudiar lo que dicen las casas de moda luego hacer un desfile. Como no sería tomado en cuenta lo que hagan las personas en lo individual, sino que hacen las instituciones, qué dicen las instituciones, y a partir de eso que dicen las instituciones, tratar de delimitar, bueno, cuál es el comportamiento esperado de esta sociedad, cómo esperamos que esta sociedad se comporte en cuanto a ropa a partir de lo que plantean estos entes. Entonces, y acá sigue ahondando en esto, o sea, básicamente está diciendo, este es mi objeto de estudio, todo lo que se haga por fuera de eso es algo que va a estar incompleto o no va a tener ningún tipo de sentido. Y es que lo que dice es que lo que debería interesarle a un investigador, un sociólogo, un historiador, no es el pasaje de saber si las personas se visten por protección, por ornamentación o por un motivo como más psicológico, más individual, sino
cómo cada tendencia a la cobertura corpórea, es muy interesante como lo mencionan, pero esta cuestión de cubrirse el cuerpo con indumentos, se inserta dentro de un sistema normativo, organizado, reconocido por una sociedad. Es decir, lo plantea siempre esta cuestión prácticamente del poder, prácticamente del control, y que lo único interesante es ver cómo las personas están más o menos insertas dentro de un sistema social. Y dice, es la apropiación de la sociedad de una forma, un uso, a través de reglas manufactura que crea un indumento, no las variaciones en su utilidad o su decoración. Es decir, no lográs generar nada normativo ni ninguna regla en una variación que sea marginal en cuanto a decoración o utilidad, sino a partir de una cuestión como mucho más normada y más reglamentaria de adopción, apropiación, formas en las que se produce, y básicamente lo que está diciendo es que a menos que el sistema apruebe o cree estos cambios, no son un objeto de estudio relevante. Todo esto va para decir también, bueno, acá tenemos una impronta metodológica muy distinta a todas las que vimos antes, pero sí, si tuviera que destacar como un aspecto fundamental, es que lo interesante de Barthes Barthes es una escritora aparte que cuando escribe, escribe cosas súper densas, así que hay que tener tiempo y ganas y energía de leerlo, pero lo que propone, que es interesante porque lo vamos a atar ahora sí con un autor que para mí es muy importante para pensar la moda, es esta cuestión de lo interesante para estudiar es ver hasta qué punto las personas se adecúan, se tratan de mimetizar o tratan de alejarse a lo que es la regla social. Él, por ejemplo, hace un análisis interesantísimo sobre el hipismo. También tiene una nota publicada en Marie Claire hablando de Chanel versus Courrèges, y habla, en ambos casos, habla de una cuestión de, bueno, la moda como novedad, la moda como ruptura de determinadas reglas sociales, o la moda de los hippies como una suerte de... como una suerte de apropiación que es totalmente opuesta a la apropiación burguesa de la indumentaria, y por lo tanto, al ser la burguesía la que determina las normas de comportamiento, al hacer esta apropiación totalmente opuesta, se está proponiendo una falta de adecuación ideológica, política y social a un determinado sistema. Él también, cuando después se contradice y dice que ese tipo de análisis no le parece, pero lo que se teoriza en relación a eso es que en realidad era como una toma de posición política y no tanto algo desde lo semiológico. En fin, nos quedamos con este concepto. Lo que debe interesar es cómo y en qué medida la persona a través de lo individual se aleja de lo que es la regla social impuesta de la indumentaria. Entonces, y ahí también tomamos quizá otro elemento fundamental de lo que es la semiología, que es el hecho de que para él todo lo que tiene el ámbito todo lo que entra dentro de la categoría de signo, que es como el ámbito de estudio de la semiología, puede ser leído. Tiene una forma de ser leído como si fuera un texto, y por lo tanto puede ser un objeto de comunicación. Entonces, y esto quizá es algo que uno lo dice constantemente y lo puede leer constantemente y lo puede ver constantemente, que es la cuestión de la moda como una comunicación inmediata, la moda como un modo de comunicarse. Y Barthes dice esto, o sea, lo que está diciendo es que la moda, al estar compuesta por signos, y ser un sistema de signos y que tienen significados y que tienen significantes concretos, que son estos indumentos, es un lenguaje, propone un lenguaje y por lo tanto puede proponer una forma de comunicación. Y esto también tiene que ver con si propone una forma de comunicación, también traza nuevamente el paralelismo que él trata de instaurar al principio de su teoría, que es el decir, bueno, la moda es equivalente a lo que es el lenguaje. Y lo que nos interesa a nosotros es pensar qué de eso es parte de la lengua, qué de eso es el sistema de signos, para entender cómo las personas toman decisiones individuales y tratan de comunicarse, sea a través de la adopción o de la ruptura con ese tipo de signos establecidos. Así que básicamente,
O sea, si lo queremos llevar a una cuestión mucho más vinculada a lo discursivo, a lo político, al poder, acá retomo un pequeño comentario de un análisis que hace Agnès Rocamora, que es una estudiosa, una teórica de la moda muy importante, y que más adelante van a ver que uno de los libros que usé para armar esta clase es de ella. Hablando de Pierre Bourdieu, que Pierre Bourdieu obviamente es un sociólogo que habla de muchos aspectos de lo que es el consumo, de lo que son las clases sociales, de lo que es el gusto. Y una cosa que plantea él a grandes rasgos es la noción de que la moda no solo existe a través de la ropa, sino a través de los discursos sobre moda. Esto es básicamente como volver a lo que dijo en un principio Barthes, que es esta noción de que la moda es lo que uno dice que la moda es básicamente la construcción de sentidos que ocurre sobre el indumento, el conjunto concretamente. Pero acá entra en juego, o sea, Barthes lo plantea desde un lado mucho más semiológico, Bourdieu lo plantea de un lado sociológico, cosa que al plantearse una diferencia disciplinar, lo que entra en juego es una palabra que es muy importante y que es la que quiero retomar en este momento, que es la cuestión del discurso. Porque ahora no solo estamos pensando en un término mucho más abstracto de signos y de significados y significantes, y la semiología, que es prácticamente un lenguaje casi matemático para hablar del lenguaje. Ahora estamos hablando de un aspecto mucho más social, más vinculado a las dinámicas sociales, y que dice, bueno, la moda existe a partir de las cosas que se van elaborando, a partir de las nociones, de los mensajes, de las ideas que se van elaborando sobre ella. Y acá es donde entra en juego este señor, que es muy importante, no elaboró sobre la moda, pero su teoría, sobre todo una cuestión de que ha sido un gran pensador en cuanto a influencias, que hoy en día lo retoman constantemente y que es uno de los postestructuralistas más importantes de todos, que aparece Michel Foucault, otra vez francés, y lo que dice, acá estoy reduciendo muchísimo gran parte de sus teorías en relación al cuerpo y al poder, pensando en, primero, la moda como una disciplina que está íntimamente ligada al cuerpo, porque como sabrán, la moda pensada, ahora estamos pensando desde el indumento, no estamos pensando desde la dinámica de consumo como plantea Lipovetsky, sino que seguimos la línea de Barthes de pensar sobre el indumento. El indumento va sobre el cuerpo, tiene como limitante principal el cuerpo, como soporte principal el cuerpo y como vínculo, casi como con una palabra que se usa mucho en lo que es diseño, pero bueno, la cuestión de la sintaxis del cuerpo está muy presente en lo que es indumentaria. Y lo que dice Foucault es que el cuerpo de las personas, nuestro cuerpo, está moldeado por instituciones y prácticas. El cuerpo pensado también desde no solamente el cuerpo en cuanto a apariencia, sino la situación en la que se encuentra el cuerpo, si el cuerpo se encuentra limitado en un espacio, si el cuerpo se encuentra encerrado, si el cuerpo se encuentra sentado de determinada manera por una imposición externa. Y lo que dice es, bueno, el cuerpo se moldea a partir de instituciones y a partir de prácticas. Él estudia mucho todo lo que son estas instituciones disciplinares, como por ejemplo los hospitales, las escuelas, las prisiones, como todos estos ámbitos que están muy relacionados con el cuerpo y cómo a través de distintas disposiciones del cuerpo se instauran determinadas prácticas. Y dice también que nos encontramos en una sociedad retomando un concepto de otro pensador, pero retoma esta noción del panóptico. Hoy en día, Byung-Chul Han, que es como este filósofo que está de moda, lo llama el panóptico digital, que es básicamente la noción de que el panóptico vendría a ser, si lo hago en una representación gráfica, perdón, me olvidé de incluirlo, pero vendría a ser una suerte de espacio, se ve mucho en un dibujo de un edificio, que es circular, por ejemplo, y en el medio tiene una torre de control, por lo tanto, esa torre de control podría estar vigilando a todos en todo momento. Básicamente lo que refiere a la cuestión del panóptico digital, pensado en nuestra sociedad, es esta sensación y esta amenaza de la vigilancia constante, por ejemplo, en redes sociales o a través de Internet, que podemos estar constantemente vigilados, y por lo tanto, a través de esa amenaza, de esa vigilancia constante, se instaura una autodisciplina
que tiende a llevar a las personas ante una mirada normalizadora, es decir, ante un comportamiento y una mirada que los lleva a adecuarse a las determinadas reglas sociales imperantes. Entonces, básicamente, si tomamos en cuenta como estos dos planteos que son fundamentales en Foucault, el poder de las instituciones, el poder de los poderosos, básicamente, se manifiesta sobre el cuerpo, y ahora atándolo a la moda, en prácticas vinculadas a la moda y a la belleza. ¿Por qué? Porque si pensamos que la moda y la belleza ambas tienen, por un lado, esta cuestión discursiva que va del lado de determinados comportamientos que pueden ser más superficiales, pero a la vez hay otros, otras formas de introducirse en el cuerpo que son mucho más invasivas. Y acá es donde entra la cuestión, por ejemplo, de las intervenciones estéticas, de las dietas. Todo eso son manifestaciones del poder y son mecanismos del poder para que los cuerpos se adecúen a una determinada mirada y a una determinada regla social. Básicamente, esto sería Foucault para Damis, muy sencillo, dice muchas cosas más, pero creo que con esto estamos. Bueno, entonces partiendo desde esta base teórica de Foucault y teniendo en cuenta esto que vimos antes de la cuestión de los discursos, entonces retomamos la palabra discursos, pensamos en esta manifestación sobre los cuerpos que hay del poder que plantea Foucault, y ahora sí entramos a la cuestión de discurso relacionada a Foucault fundamentalmente. Y Foucault lo que da a entender, y en ese sentido sí tiene un costado como quizá más optimista, es que primero, obviamente, definimos lo que es el discurso, y el discurso vendría a ser una suerte de sistema de pensamiento, de conocimiento, comunicación, que construye nuestra experiencia en el mundo. Es decir, que si el discurso del poder sobre la moda es de tal o cual manera, uno tiene dos alternativas, y acá entra como esta cuestión del optimismo de Foucault, porque uno tiene la alternativa de adecuarse a ese discurso del poder en relación a la moda o de generar una ruptura. Pero básicamente lo que se entiende es que si uno controla ese discurso sobre la moda, se puede controlar una forma de percibir el mundo en relación a, por ejemplo, el cuerpo, en relación a la belleza, en relación a distintos aspectos muy vinculados e íntimamente vinculados a la moda. Entonces, termina quizá en una nota muy optimista esto, porque Foucault, si bien muestra como estas formas de reproducción del poder que están tan presentes, e incluso a veces están presentes sin que nos demos cuenta, sí plantea la posibilidad de decir, bueno, si uno empieza a controlar esos discursos, si uno empieza a entender que esos discursos están presentes y empieza a tratarse de desarticularlos, reapropiarlos, resignificarlos, u otro tipo de operativa que uno puede hacer sobre el discurso, uno podría empezar a cambiar formas en las que se percibe el mundo, formas en las que el poder impacta sobre los cuerpos, sobre las vidas, sobre los pensamientos de las personas. También, y esto va a ser como un bocado un poquito extra, pero tanto Barthes como Judith Butler, que es una pensadora de teoría feminista y sobre todo cuestiones de género contemporánea, también es muy seguidora de Foucault, lo retoma constantemente en lo que plantea. Ambos mencionan la cuestión de la performatividad vista como para ella en una cuestión del género, y para Barthes como una cuestión performativa en cuanto a ya sea representar una suerte de adecuación a una determinada regla social. Entonces es como que retomando estas dos posturas de Barthes y la de Butler, que se desprende mucho de Foucault, también está el hecho de pensar, bueno, si pensamos a la moda y al vestido como una cuestión performativa que tiene que ver con la performance y la performatividad de adecuarse a una regla social, uno en control de esa performatividad y en plena conciencia de esa performatividad, tiene el poder y la posibilidad y la capacidad de tratar de cambiar esos discursos y cambiar esos sistemas establecidos al estar en conciencia de ello. Ahora bien, para ir cerrando, estos son, les dejo, están los nombres, los pueden anotar, estas son las portadas de las ediciones que tengo yo, por si les interesa tener las mismas.
Esta es la bibliografía fundamental, como el core de lo que usé para esta clase. Primero El Imperio de lo Efímero de Gilles Lipovetsky, Thinking Through Fashion, que es de Agnes Rocamora y Anneke Smelik, ambas teóricas de la moda muy importantes. Ahí adentro se plantean como distintas posturas, distintos pensadores. Si bien hice lecturas por fuera de eso, yo creo que acá tiene una buena forma de condensarlo porque está específicamente ligado a la moda. Acá también hablan de Bourdieu, hablan de Marx, hablan de Barthes, hablan de Simmel, hablan de Lipovetsky, como tocan a todos estos autores. Y por último, The Language of Fashion de Barthes. También hay otro que se llama The Fashion System, el sistema de la moda de Barthes, que es como el ensayo más famoso. Es mucho más técnico, tiene mucho más trabajo dentro de lo técnico. Lo que está bueno de The Language of Fashion es que son todos textos aledaños a ese ensayo tan importante, ese libro tan grande, que tienen otra dinámica y son un poco más interesantes en la medida en la que no proponen tanto un enfoque metodológico, sino quizá una serie de conclusiones o conceptos previos para plantear lo que quiere plantear. Por otra parte, si tuviera que darles unas lecturas recomendadas, estuve pensándolo mucho, les recomiendo Fashion Theory. Es como quizá una obra de divulgación muy acertada y muy amigable para todo lo que es empezar a plantear la teoría de la moda, y está muy bajada a tierra porque son estudios puntuales de casos puntuales. Entonces es interesante porque te permite tal vez como absorber determinados conceptos a partir de casos de la realidad, que uno los entiende con más facilidad. Por otra parte, Los cuerpos dóciles también es un gran libro y es muy interesante cómo retoman a todos estos autores también. Aparte es un trabajo de docentes de acá e incluye personas, pensadores de acá. Es una selección muy interesante de autores también, fundamentalmente. Por otra parte, La sociología de la moda es un librito muy chiquito que si bien no tiene tanto contenido, o sea, en cuanto a contenido no es exhaustivo, sí es interesante en la medida en la que contiene quizá como pequeños puntos de partida o pequeñas referencias o pequeños recortes que uno después puede ir a buscar y empezar a desarrollar una bibliografía propia y personal. Y por último, para ir finalizando, tengo aquí, bueno, y después obviamente me van a hacer las preguntas que deseen, tengo acá una serie de conclusiones, porque, como les dije al principio, la idea de esto era tratar de encontrar una respuesta a qué es la moda. Si bien creo que no vamos a llegar a esa respuesta, uno puede dar una respuesta que siempre está limitada a lo personal y a lo que uno conoce, las teorías que uno fue desarrollando y consumiendo en su vida. Sí me pareció importante tratar de generar una suerte de conclusión y una suerte de pseudo respuesta al interrogante fundamental de qué vendría a ser, qué es la moda. Y por un lado tenemos la primera definición que mencionamos al inicio de la clase, que es que la moda es un fenómeno que ocurre en las sociedades modernas occidentales, es decir, que tenemos esta referencia tanto temporal como geográfica, que tratamos de hacerla lo más laxa posible, pero que responde a un determinado mundo, a un determinado lugar del mundo en un determinado momento. Por otra parte, la característica fundamental de la moda es que se define por este cambio constante y regular, es decir, no solo está cambiando de manera constante, sino que tiene regularidad, hay ciclos en cómo cambia. Por otra parte, este concepto que si uno lo ata profundamente a lo que son las sociedades modernas, a lo que son las sociedades de consumo y de producción, y esta sociedad que hoy en día, si lo pensamos, no sé, desde lo que diría Bauman, estamos en una sociedad de consumo 100%. Hay un libro que se llama Consumo, luego existo, una cosa así. Así que pensando desde esta sociedad, la moda no solo está limitada al terreno del vestir, sino que rige estos métodos de producción y de consumo, que puede estar aplicada a todos los ámbitos de consumo, desde las ideas, la literatura, la política, los deportes, todo puede ser un sujeto de la moda. Y por otra parte, sí retomando quizá el costado más teórico, más ambiguo de toda esta propuesta, está esta noción de que la moda no es más que lo que uno dice que es,
la moda como un concepto desde lo tangible es inabarcable, pero sí podemos abarcar a la moda desde los discursos sobre la moda, desde las reglas que la moda impone sobre la sociedad, y por lo tanto, teniendo en cuenta que podemos pensar en un sistema y podemos pensar en algo establecido y podemos pensar en una suerte de goteo de poder, también vos pensar que el discurso sobre la moda puede ser un lugar de resistencia, podemos reproducir el poder o podemos resistirlo y por lo tanto cambiar ese discurso implica cambiar una percepción del mundo y termina en una nota muy positiva, gracias Foucault, porque si bien parece que es tan inabarcable y tan inamovible, en realidad tenemos el poder de hacer algo. Y eso es todo. Y ahora, sí me gustaría, dejo de compartir, perdón, ahí están viendo mi computadora que es muy ordenada. Y ahora sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. Tengo el chat acá. Ay, esperen, no lo encuentro. Ay, Dios, perdí el chat. ¿Dónde está el chat? Si tienen alguna pregunta, me dicen. Y si no, nos vamos todos a descansar. Alguien hágame una pregunta muy tonta si quieren, ¿eh? Cualquier cosa. O algo que recomiende, no sé. ¿Nada? Bueno, saben mis redes sociales. Gracias, qué amor. Saben, mi perfil de Instagram, mi email también está ahí linkeado, así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, alguna recomendación, si están totalmente en contra de todo lo que dije, se pueden comunicar conmigo por el medio que necesiten, así que me escriben y yo estoy súper disponible. Así que muchísimas gracias. Adiós.